que es hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo en un marco muy concreto, que es cómo se buscan soluciones para resolver las desigualdades. Ya de por sí los objetivos que no son bien conocidos, aunque se habla mucho de ellos, pero realmente no son bien conocidos ni por la ciudadanía, ni incluso por los responsables políticos a las distintas instancias de gobierno, porque son muy complejos. Estamos hablando de 17 objetivos que incluyen prácticamente toda la vida social que puede ocurrir en cualquier territorio. Y en ese sentido, la Agenda 2030 determinó 169 metas. Prácticamente es imposible que nadie se acuerde ni de las metas ni a veces de los objetivos. Por lo tanto, tenemos que decir que desde el punto de vista de su difusión, pues ha tenido un cierto fracaso después de tantos años puestos en marcha los objetivos. Sí es cierto que desde el 2015 se produce la aprobación, a los 9 años que han pasado en el 2024, ya es una terminología que tiene ventajas porque todo el mundo habla de ellos, es un lenguaje común, pero lo cierto es que no es fácil entrar en un sentido práctico para ver cómo se dan soluciones concretas a cuestiones muy graves. En las intervenciones anteriores vamos viendo que la gobernanza local, los problemas son tan enormes, cualquiera de ellos, que llevaría no un foro, sino cada uno de ellos entero, un foro complicado. Yo quería trasladar aquí solo 4 ideas respecto a una reflexión hecha por el Consejo Consultivo y por el Instituto Arnay después de casi 6 años hablando y meditando sobre estas cuestiones. Lo primero es la importancia que tienen los ODS, que hay que valorarla y concienciarla cada uno. Segundo, cómo y de qué forma podríamos focalizar cosas concretas que supusiesen acciones, actuaciones concretas, no aspectos generales, que no conducen en esa diferencia que hay entre los territorios, el municipio pequeño, el rural, la ciudad, toda una serie de circunstancias que es importante determinarlos. La tercera idea es cuáles son las necesidades reales, concretas, que pueden tener los municipios respecto a este problema de la desigualdad. Y por último, algo que tiene mucha importancia, que es cuál es la cultura que deberíamos tener para lo que estamos llamando la cooperación. Se habla permanentemente de la cooperación, pero realmente creo que nos falta cultura respecto a cómo se tiene que enfocar. Con respecto a la importancia, si uno repasa los 17 objetivos, la pobreza, por poner solamente un nombre, la pobreza, el hambre, el problema de la salud, la educación, la igualdad de género, como se ha señalado antes, tan importante, el suministro de agua y saneamiento, el suministro eléctrico, las posibilidades de trabajo, la innovación y la comunicación y la creación de infraestructuras, las desigualdades que son muy difíciles de determinar en concreto en los espacios territoriales, los aspectos relacionados con el derecho a la ciudad, con el transporte, el equipamiento, la protección de los recursos naturales, el problema de los riesgos derivados del cambio climático, los problemas de la protección de los mares, la realización de las protecciones de los ecosistemas terrestres, la fauna, la flora, la problemática tan grave de la justicia, la paz y sobre todo la seguridad, o las alianzas entre las entidades distintas que pueden intervenir para la mejora de los ciudadanos, tanto para las personas como para el planeta. Esos 17 que acabo de enumerar, es muy difícil contarlos, es muy difícil sabérselos casi de memoria, aunque parezca mentira. Dice, bueno, es muy fácil. No, y además saber el número que corresponde. No digamos nada, señores, si hay que saberse las 169 metas. Por lo tanto, estamos ante una complejidad que no queda más remedio que hacer una reflexión en todos los municipios, en el cambio que tenemos que introducir en esa filosofía que habla la ONU de que hay que reconsiderar las cuestiones que se están suscitando después de estos 9 años con una serie de fracasos en cierta medida, porque después se ha llegado ya a la conclusión de que no sirve para nada todas estas consideraciones de objetivos si no se busca su localización territorial. Y entramos en un mundo todavía mucho más complejo. No todos los objetivos se pueden localizar territorialmente. La igualdad de género, por ejemplo, no es fácil determinar dónde hay más o menos igualdad en un municipio o dentro del municipio en su localidad. Por lo tanto, tenemos que hacer, a nuestro juicio, un punto de aparte para priorizar cuáles son realmente los objetivos que más pueden interesar.
Y en esa priorización, habiendo foros permanentes de temas como la paz, como el cambio climático, etcétera, a mi juicio, lo que es más importante de todo para resolver esa desigualdad es la pobreza. ¿Cuántos foros hay solo para hablar de la pobreza? Muy pocos, sorprendentemente muy pocos, comparado con otras consideraciones que se hacen, que por supuesto todos los objetivos son importantes. Pero después vamos a comentar cómo precisamente la pobreza está vinculado a la mayoría de los objetivos y a la necesidad de una localización de forma simplificada. Por eso, de alguna manera, creo que ese esfuerzo de localización, que en el caso del programa al que ha hecho referencia Sergio, que ha desarrollado el Consejo Consultivo con el Instituto Arnaiz, durante 2 años estuvimos pensando cómo sistematizarlos, cómo simplificarlos, cómo transversalizarlos. Y después pensamos cómo teníamos que poner en marcha una formación a muchísima gente, comprobando la cantidad de errores con la buena voluntad, pero que no llegamos a los objetivos concretos, porque hay 16.000 y pico municipios en Latinoamérica y por lo tanto el trabajo es ingente. No es un municipio, ni 20, ni 50, son 16.000. Un tema que si no se acomete con una mecánica de simplificación y de sentido práctico, realmente se puede quedar después de un montón de años en muy pocas cosas. ¿Cuál es la forma, a nuestro juicio, de focalizarlo? Yo llevo muchos años, lo sabe Sergio, lo sabe William, contando en conversaciones de este tipo la importancia de lo que ha supuesto la revolución tecnológica. Cualquiera de los políticos, cualquiera de los países está sufriendo hoy todavía cambios, pero la revolución tecnológica es realmente una revolución. Cambia el sistema de comunicación, cambia la formación, la gente puede acceder al conocimiento, se produce una telecomunicación y produce una cosa importantísima, que es la posible comparación. Hoy cualquier ciudadano del mundo puede saber cómo se vive en Nueva York, cómo se vive en Córdoba, como decía antes nuestro amigo Pica, cómo se vive en cualquiera de los espacios gracias a Google y con unas herramientas hoy que no era posible sospechar que se hubiesen producido hace años. De hecho, cuando yo empecé a dar charlas en Flagma sobre la tecnología, desde hace 8 años a esta parte, ha cambiado absolutamente. O sea, es una revolución constante. Y por lo tanto, gracias a eso yo pienso que vamos a tener ventajas de lo que a veces se entiende como un problema, que es la globalización. No, la globalización no hay que verlo como ventaja, sino como una oportunidad de comparar y conocer espacios. La segunda consideración respecto a esta forma de focalizarlo es que se tiene que hacer necesariamente con los jóvenes. También llevo muchos años diciéndolo. Y recuerdo incluso algunas conferencias concretas, antes veía por ahí a Miki, como hace años en Experiencia Puerto Rico, ya hacíamos referencia a la importancia de los jóvenes para incorporarlos a la gobernanza. Y los jóvenes hoy son los que tienen la capacidad de utilizar las tecnologías. Y gracias a eso tenemos que contar con ellos, no porque haya que educarles, es que necesariamente casi diríamos que los jóvenes tienen que entrar en un proceso de educación hacia los mayores. Por lo tanto, la focalización de resolver los problemas de los objetivos y de la mejora tiene que venir por parte de los jóvenes. El tercer componente es la necesidad del conocimiento del territorio. La gente no conoce ni su propio territorio. La gente no conoce ni su ciudad. Es sorprendente, no digamos nada en las conurbaciones, dónde empieza y dónde termina. Y por lo tanto, hay que partir de la base del esfuerzo, hay que hacerlo por el conocimiento del territorio, porque si no se conoce el territorio, no se pueden localizar ninguno de los objetivos que se puedan pretender. Y hay que delimitarlos físicamente, espacialmente. A su vez, no es posible decidir políticas públicas si no hay objetivos concretos, localizados, sobre un territorio que todo el mundo comparte el conocimiento. Son políticas que se pueden decidir, muchas, porque los temas son complejísimos, pero no hay un eje directriz de la política. Y por último, hemos sido conscientes todos, y se ha hablado en muchos foros, de que es imprescindible la capacitación, no solamente de los jóvenes, sino los propios gobiernos locales, en general a todos los niveles de la gobernanza. Y en ese sentido, Flagma también ha tomado decisiones fundamentales para mejorar esa capacitación. Hace 20 años, hace 10 años, no se podía hacer la capacitación como hoy se hace, porque tenía que ser presencial y con 16.000 municipios es imposible. Y gracias a la tecnología
en los 3 últimos años. Y gracias a la pandemia, aunque parezca un absurdo, hoy podemos comunicarnos de forma telemática y, por tanto, tener una formación virtual. Por lo tanto, por primera vez en la historia, podemos formar, capacitar y organizar a las gentes de una forma masiva. Y si no se hace virtualmente, no puede ser masiva. Y si no es masiva, solamente va a acceder a algunos puntos concretos, ciudades o municipios, pero no la globalidad del territorio. Una vez que se hace esta reflexión entre las ventajas de la telecomunicación y la informática, la necesidad de colaborar con los jóvenes, el conocer el territorio, el elegir las políticas públicas concretas en función de esos datos y la necesaria capacitación, entra uno a decir, bueno, pero ¿cuáles son las necesidades reales para resolver la desigualdad? Pues indudablemente ya el propio concepto de la desigualdad con respecto a la pobreza son conceptos distintos, porque la desigualdad existe siempre y va a existir siempre. Incluso en los países ricos y los países más desarrollados tienen desigualdades, derivados de muchos conceptos de la propia naturaleza humana. Lo que en cambio es mucho más fácil de objetivar y concretar es la pobreza. Si realmente no hubiese pobreza, por las desigualdades dentro de lo que es el bienestar, los países que han conseguido tener un desarrollo económico muy alto, y yo concretamente siempre digo que después de mis 50 años de profesional vi como mi propio país pasaba de la pobreza a la riqueza en un país de bienestar, básicamente bienestar, todavía hoy en España se discute permanentemente las ventajas de los objetivos de desarrollo sostenibles, porque los españoles no han recorrido el mundo y no han recorrido la pobreza. Pueden venir incluso a Lima, pueden estar en Miraflores, pero no saben la pobreza porque no han ido a verla y nadie le gusta ver la pobreza. Por lo tanto, realmente estamos muy lejos de considerar que los objetivos que pretende resolver la pobreza, con un montón de consideraciones que ahora señalaré, está resuelto. No, no se habla de la pobreza. Y si no se resuelve la pobreza, no se resuelve en primera instancia la desigualdad. ¿Cuáles son esas necesidades? Y nosotros, después de un trabajo de esos 4 años, hemos llegado a la conclusión de que esa simplificación pasa por señalar solamente de los 17 objetivos, 8 muy concretos, que son los que tienen relación con la desigualdad y con la pobreza. Y por lo tanto hay que definir en cada municipio las áreas problema. ¿Qué son las áreas problema? Son cosas muy sencillas. No son 169 metas, ni son miles de datos inutilizables. No, son solamente 8 cosas. En primer lugar, delimitar las áreas de pobreza y de extrema pobreza. En el mundo, más del 15% de la población mundial vive en pobreza. Y más del 50% de esa pobreza es extrema pobreza. Es un tema gravísimo. Por eso yo digo que hay que hablar tanto de la pobreza. No es que no haya que hablar del cambio climático, por supuesto que no, que tiene sus componentes complejos, científicos, pero la pobreza no tiene discusiones. Se ve, se palpa, se sabe dónde está y cómo se debería resolver. En este caso concreto, la segunda delimitación son correspondientes a aquellas áreas y zonas de una ciudad, de un territorio o de una área rural que están a más de 1 kilómetro de las zonas donde hay colegios o donde hay centros de salud. No es difícil localizarlos. Solamente hay que decir a los jóvenes, oiga, pinte con la tecnología GIS que hay hoy, que son las nuevas tecnologías, donde hay zonas de su municipio que están a más distancia de 1 kilómetro de un centro de educación. Porque si no se cumplen unas distancias, es muy difícil que los jóvenes se trasladen y por lo tanto tengan esa educación o esa salud necesaria. El siguiente grupo corresponde a lo que son los ODS 6 y 7. Hay que delimitar cuáles son las zonas en los municipios donde no hay agua. Hace poco decía un representante de Ecuador, precisamente en el último foro, es que en Ecuador todavía hay, ¿qué decía? Un 25% de población que no tiene agua, ni agua correcta, no ya que esté hablando de otras dificultades. Si no sabemos dónde hay áreas que no tienen suficiente agua, pues indudablemente no se puede considerar que está en una situación de bienestar. O donde hay un saneamiento adecuado para la depuración de las aguas. O donde hay un suministro eléctrico que tampoco llega en las mismas condiciones. ¿Dónde están esas zonas? No se trata de hacer cosas muy complicadas, solamente de limitar esas zonas. ¿Dónde están, por ejemplo, las zonas de las ciudades o de los núcleos urbanos, rurales o conurbados,
donde no hay transporte adecuado. No todos los conjuntos de derechos que tiene la ciudad, solo el transporte, solo la comunicación, solo la movilidad. Si la gente no se puede desplazar y no puede moverse por razones económicas, no va a tener un nivel de bienestar o de equipamiento. Por supuesto, hay otro objetivo muy claro. ¿Dónde están las zonas con riesgos del cambio climático, de los temas ambientales? También se sabe dónde están los asentamientos. Es el número 7 de las delimitaciones que hay que decir. Y por último, en el caso del ODS 16, ¿dónde están las áreas de seguridad? ¿Dónde hay inseguridad? Por lo tanto, yo a Roy, que me ha parecido muy interesante, todo lo que hace ONU Habitat, es que no hay que sacar muchos datos. Hay que delimitar en cada municipio 8 zonas. La pobreza, donde no llega el colegio, donde no llega el centro de salud, donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay transporte, donde hay riesgo de climático y donde hay inseguridad. Con 8 datos pintados en sus planitos se pueden tomar decisiones de intervención de políticas públicas concretas y se puede la participación de los ciudadanos. ¿Qué problemas tienen esos trabajos hechos por los jóvenes? Que los programas de ODS municipal se convierten en una cosa que no siempre gusta a los responsables políticos, y aquí estáis muchos, porque a nadie le gusta visualizar para que todos los ciudadanos lo vean dónde están los problemas, las áreas de problemas reales, porque obliga a hacer muchas cosas. Y por lo tanto, entiendo yo que es básico en este caso que los ODS municipal se materialicen en muchísimos municipios, formando a los jóvenes para que sean los propios jóvenes los que pinten esas zonas, por supuesto con la colaboración de los municipios, porque habrá muchas oportunidades de hacer proyectos de mejora y sobre todo para conseguir un equilibrio de lo que es la desigualdad. Y realmente entonces no vas a resolver de inmediato la pobreza, pero indudablemente vas a tomar acciones concretas que afectan directamente a la desigualdad. Y no quiero terminar, aunque me he extendido a lo mejor demasiado, respecto a lo que es la cultura de la cooperación. ¿Qué es la cooperación? Yo he hablado muchas veces con William, que es un experto en cooperación. Y yo digo que nos falta cultura, porque la primera cultura que tenemos que tener en la cooperación es la cultura de cooperar las propias comunidades. En un territorio hay distintas comunidades. Pregunto yo, ¿se relacionan las comunidades entre sí? ¿Hay alguna conciencia real de una comunidad a otra? Hemos visto un plano que es una denuncia absoluta de lo que pasa en una ciudad que nos ha presentado Roy, con zonas lujosísimas al lado de zonas míseras. ¿Hay alguna relación real por parte de las comunidades? No hablo de los gobiernos, hablo simplemente de las personas. No, se vive al margen de las otras personas. Mientras no creemos una cultura de colaboración y cooperación de las propias comunidades en un territorio, no avanzaremos en algo clave para resolver la desigualdad. Segunda consideración. ¿Qué pasa con las instituciones? Las instituciones están marcadas generalmente por la descoordinación. No las instituciones entre los gobiernos locales, los gobiernos comarcales, regionales o estatales, que por supuesto hay una absoluta descoordinación reconocida por todos. En los propios municipios, los propios departamentos municipales están descoordinados. No hay una cultura de cooperación. Si un departamento necesita otra cosa de otro departamento, no hay la cultura de considerar que tiene la obligación moral y social de cooperar con el funcionario del otro departamento. Pero ¿cómo es posible que ocurra eso? Estamos hablando de resolver problemas políticos en gran medida y no tenemos la mínima conciencia social ni una cultura suficiente para cooperar. Que es sencillo. Tercer concepto. ¿Dónde está la cooperación de las instituciones? Decía antes Mateo, con toda razón, algo tan importante, y es los grandes, los poderosos, los que tienen mucho dinero. Ojo, hay muchísima gente que son empresarios locales, que son los que generan riqueza, que generan actividad. ¿Dónde nace esa responsabilidad social corporativa que cada día se empieza ya a hablar? Donde los empresarios locales tendrían también que tener una cooperación con el resto de sus ciudadanos para aportar soluciones o para aportar simplemente ayudas para formar a los jóvenes. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos,
¿Pero existe una cultura general? No, no existe una cultura general. Y mientras no tengamos una cultura general de cooperación, no avanzaremos prácticamente nada. Y por último, tenemos un problema con la cooperación internacional. Y digo un problema porque qué duda cabe que hay recursos, pero ¿cómo se accede a los recursos? Es tal la cantidad de papeleos, de documentos, de gestiones, que prácticamente se hace imposible. Habría que dar que cada uno de los municipios tuviese como 4 o 5 funcionarios dándoles cursos permanentemente para saber cómo llega el dinero. Imposible de llegar. Prácticamente imposible. Yo soy un empresario, me considero con suficiente experiencia y capacidad. No consigo todavía aprenderme el oficio ese de la cooperación. Qué bruto soy. A lo mejor no he puesto demasiado interés. Es muy probable que no haya puesto suficiente interés. Pero la cooperación internacional tenía que ser mucho más sencilla. Y, por supuesto, no puede llegar a los municipios. Llega a los gobiernos, pero no es fácil que llegue a los municipios. Por lo tanto, si, como se ha dicho, cada vez hay menos recursos por razones de distinta índole, indudablemente la cooperación más importante para resolver las desigualdades en ese conjunto de problemas concretos que tiene la pobreza, porque la pobreza es precisamente donde no hay todas esas consideraciones que he dicho respecto a los 8 objetivos. Entonces tiene que haber una cooperación de la comunidad, una cooperación institucional, una cooperación empresarial y, por supuesto, la internacional. Pero tenemos que cambiar prácticamente los esquemas para simplificar los ODS, reducirlos a una simple palabra, preocuparnos de localizarlos en lo que se pueda en el municipio y, lógicamente, focalizar las actuaciones con los jóvenes, la tecnología, las políticas públicas, la eficacia municipal y la preparación de nuestras personas, tanto responsables políticos como funcionarios, colaboradores, empresas, etc. Y en ese sentido, el resolver con los ODS la pobreza y la desigualdad es un reto enorme. Pero sinceramente creo que no estamos haciendo casi ninguno el esfuerzo correspondiente para analizar con sentido práctico y con un sentido realista cómo se puede resolver. Muchas gracias.